La mayoría de la gente llega a los 60 pensando que lo mejor ya pasó. Pero ¿qué tal si te dijera que a esa edad todavía puedes duplicar, triplicar o hasta cuadruplicar tus resultados? Suena descabellado, ¿verdad? Sin embargo, es precisamente lo contrario de lo que siempre han creído lo que cambiará todo. Porque no es la edad la que determina tu destino, sino la repetición consciente de nuevas ideas que reemplazan los viejos patrones que te han mantenido estancado. ¿Te has parado a pensar por qué, aún después de décadas de esfuerzo, tanta gente sigue viviendo prácticamente la misma realidad año tras año? Es como si estuvieran atrapadas en un ciclo invisible, donde todo parece cambiar por fuera, pero por dentro nada se transforma realmente. Cambian de trabajo, intentan abrir un negocio, hacen cursos, leen libros, pero los resultados siguen siendo casi idénticos. Sé bien cómo es esto, porque yo viví exactamente así durante mucho tiempo. La verdad es que existe una fuerza silenciosa que dirige nuestras acciones sin que nos demos cuenta. Es lo que llamamos paradigma. Un paradigma es un conjunto de hábitos, creencias y patrones que se repiten dentro de nosotros de forma automática. Es como un programa instalado en una computadora. Mientras no cambies ese programa, los resultados que genere serán siempre los mismos. Y aquí hay algo que pocas personas se dan cuenta. Alrededor del 95% de todo lo que hacemos en el día a día es resultado de ese piloto automático. Eso significa que casi toda tu vida, la forma en que piensas, reaccionas, sientes y actúas, no está siendo elegida conscientemente por ti, sino determinada por el paradigma que se instaló a lo largo de los años. Es por eso que puedes aprender una nueva técnica, puedes llenarte de motivación en un evento o incluso comenzar un proyecto con entusiasmo, pero en poco tiempo te ves regresando a los viejos patrones. ¿Te ha pasado? ¿Prometiste ahorrar dinero pero terminaste gastándolo todo de nuevo? ¿O decidiste cambiar tu vida y, cuando te das cuenta, ya volviste a los mismos hábitos de antes? Eso no es falta de fuerza de voluntad, es el paradigma actuando en segundo plano. Recuerdo el tiempo en que no tenía ninguna perspectiva de futuro. Trabajaba en fábricas, en gasolineras, en cualquier lugar que apareciera. Eran trabajos que yo llamaba trabajos idiotas, porque solo me mantenían ocupado, pero no me llevaban a ningún lado. Llegaba a casa exhausto, endeudado, sin sueños y creyendo que la vida simplemente era así. Y quizás sepas lo que se siente. Despertar temprano, trabajar duro, pagar cuentas y aún así la sensación de estar siempre un paso atrás. Creía que no tenía elección, que mi destino estaba escrito. Pero ¿sabes qué cambió? Descubrí que no era la realidad la que me estaba frenando, era mi paradigma. Cuando un mentor me mostró eso, me quedé en shock. Él dijo, no importa lo que haya pasado hasta aquí, lo que va a pasar en el futuro depende de las decisiones que tomes ahora. En ese momento, sentí dos cosas al mismo tiempo. Tristeza por darme cuenta de cuánto tiempo había desperdiciado atrapado en creencias limitantes y una ola de esperanza, porque finalmente tenía una salida. Fue una mezcla de dolor y alegría que nunca olvidé. Y aquí quiero que te preguntes, ¿realmente estás controlando tu vida o solo estás repitiendo lo que aprendiste desde niño? Piensa en cuántas veces has escuchado frases como, el dinero no crece en los árboles, trabaja duro y algún día tendrás éxito, el que nace pobre muere pobre. Esas frases no son verdades universales, sino programas repetidos tantas veces que terminan convirtiéndose en paradigmas. Y si sigues creyendo en ellas, no importa cuántas oportunidades aparezcan, siempre actuarás de una manera que confirma esas creencias. La ciencia ya ha demostrado que nuestro cerebro funciona como una máquina de repetición. Ahorra energía transformando comportamientos en hábitos. Esto es útil en algunas áreas, como manejar o cepillarse los dientes sin necesidad de pensar. Pero cuando ese mecanismo automático controla tu vida financiera, emocional y profesional, se convierte en una prisión invisible. Puedes incluso pensar que eres libre, pero en el fondo solo estás ejecutando el mismo programa antiguo. Ahora imagina el impacto de esto en alguien que llega a los 60 años y mira hacia atrás.
dándose cuenta de que ha vivido más de 5 décadas repitiendo patrones que no llevan a ningún lado. No es la edad la que define lo que puedes lograr, sino los paradigmas que decides mantener o cambiar. La cuestión es, ¿seguirás creyendo que ya es demasiado tarde o verás que lo que realmente te limita son los patrones que insistes en cargar? Yo necesité un choque emocional para darme cuenta. Estaba endeudado, sin futuro, sin educación formal y sin perspectivas. Pero cuando entendí que los paradigmas eran solo programas mentales, todo cambió. Empecé a cuestionar cada creencia que tenía sobre mí mismo y sobre el mundo. Fue doloroso admitir que no estaba viviendo como quería, pero fue liberador darme cuenta de que podía reprogramar mi vida. Y esa misma posibilidad está ante ti ahora. Entonces reflexiona conmigo. Si el 95% de lo que haces es gobernado por paradigmas, ¿qué pasaría si cambiaras solo uno de ellos? ¿Qué pasaría si dejaras de creer que es demasiado tarde, que el dinero es difícil de ganar o que ciertas cosas simplemente no son para ti? La respuesta es simple. Toda tu vida comenzaría a transformarse. Porque cuando cambias un paradigma, cambias tu forma de pensar. Y cuando cambias tu forma de pensar, cambias tus resultados. Y la buena noticia es que esto no depende de la edad, de tu formación o de lo que haya pasado en el pasado. Depende solo de tu disposición a reconocer que existe un programa invisible controlando tu vida y decidir conscientemente sustituirlo por otro. Esa es la verdadera clave. ¿Quieres que continúe expandiendo este razonamiento para mostrar paso a paso cómo romper este paradigma con ejemplos prácticos del día a día para que el público sienta que puede aplicarlos inmediatamente? Existen solo 2 formas conocidas de cambiar un paradigma. La primera es a través de un impacto emocional tan fuerte que rompe instantáneamente la vieja programación. Generalmente, estos impactos están ligados a experiencias dolorosas o chocantes, como la pérdida de alguien, un accidente, una crisis financiera devastadora. Dejan una marca tan profunda que cambian la manera en que la persona ve la vida. Pero este tipo de cambio no sucede con frecuencia, y nadie desea pasar por una tragedia para transformar su realidad. La segunda forma, y la más segura, es la repetición consciente y constante de nuevas ideas. Y aquí es donde la mayoría de la gente falla, porque subestiman el poder de la repetición. Mira, ya debes haber vivido la experiencia de escuchar un consejo poderoso, asistir a una conferencia inspiradora o incluso leer un libro transformador. En ese momento, sientes como si hubieras descubierto la clave para cambiar tu vida. Pero el tiempo pasa, la rutina vuelve, y te das cuenta de que estás exactamente en el mismo lugar. Esto sucede porque escuchar o leer una vez no es suficiente. El cerebro humano solo sustituye un patrón antiguo cuando una nueva idea se repite tantas veces que pasa a ser aceptada como verdad. Es como una vereda en el campo. Si siempre pasas por el mismo camino, se vuelve cada vez más visible. Si decides crear una nueva vereda, necesitas pasar por allí repetidas veces hasta que se forme. Piensa en cómo aprendiste tu nombre. No lo recordarías si tu madre solo te lo hubiera dicho una vez. Ella lo repitió cientos, quizás miles de veces, hasta que esa información formara parte de quién eres. Lo mismo ocurre con cualquier hábito. Si hoy manejas un coche sin pensar, es porque practicaste repetidamente hasta que se volvió automático. Pero la mayoría de la gente no aplica este mismo principio a sus creencias sobre dinero, salud, relaciones y éxito. Incluso conocen nuevas ideas, pero no las repiten lo suficiente como para que reemplacen el viejo paradigma. Yo mismo viví esto. Cuando conocí el libro que cambió mi vida, no solo lo leí una vez, lo leí y releí, hasta hoy todavía lo releo. Durante años escuché las grabaciones de grandes maestros, todos los días, repetidamente. Era como si esas palabras estuvieran martilleando dentro de mi mente, hasta que finalmente comenzaron a reemplazar la programación antigua. No entendía totalmente lo que estaba pasando, pero percibía que, poco a poco, mi vida estaba cambiando. Mi comportamiento comenzó a alinearse con las nuevas ideas. Mis resultados comenzaron a mejorar. Y de repente, estaba en una realidad completamente diferente a la que vivía antes.
Y aquí hay un punto curioso. Mucha gente encuentra la repetición aburrida. Dicen, pero ya sé eso. Saber no significa aplicar. ¿Cuántas veces te has dicho a ti mismo que deberías ahorrar, hacer ejercicio o cambiar tu rutina y aún sabiendo no lo has hecho? Ese es el motivo por el cual tanta gente inteligente sigue viviendo sin resultados extraordinarios. La información sola no transforma nada. Es la repetición consciente de la información correcta la que cambia la programación mental. Un ejemplo que ilustra esto es Thomas Edison. Falló cientos de veces en el intento de crear la bombilla. Mucha gente se habría dado por vencida, pero él repitió el proceso hasta lograrlo. Lo que la mayoría ve como fracaso, él lo veía como repetición necesaria para alcanzar el resultado final. Hoy, no prendes una luz y piensas en los fracasos, sino en la victoria de la persistencia. Eso es lo que hace la repetición. Transforma algo imposible en inevitable. Ahora dime, ¿cuántas veces has comenzado algo y lo has abandonado porque parecía no funcionar lo suficientemente rápido? Esa es la trampa que atrapa a casi todo el mundo. El paradigma antiguo resiste, intenta jalarte de vuelta a lo conocido y crees que no vale la pena continuar. Pero si insistieras, si repitieras las nuevas ideas todos los días, el cambio sería inevitable. Hay investigaciones en neurociencia que muestran que el cerebro necesita repetición para crear nuevas conexiones neuronales. Los caminos antiguos siguen ahí, pero mientras más refuerzas los nuevos, más se fortalecen hasta convertirse en tu forma estándar de pensar y actuar. Es por eso que se habla tanto de reprogramar la mente. No es un concepto místico, es ciencia. El cerebro responde a la repetición. Quiero que entiendas esto profundamente. Si realmente deseas cambiar tu vida, no basta con conocer una idea nueva. Necesitas exponerte a ella repetidas veces hasta que se convierta en parte de ti. Lee el mismo libro todos los días. Escucha la misma grabación varias veces. Escribe tu meta en un papel y léela en voz alta todas las mañanas y todas las noches. Hazlo hasta que no haya más espacio para la antigua programación. Cuando haces de la repetición consciente un hábito, comienzas a notar pequeños cambios. Piensas diferente, actúas diferente, tomas decisiones diferentes, y poco a poco, los resultados que antes parecían inalcanzables comienzan a aparecer. Incluso puedes sorprenderte en algún momento pensando, ¿cómo llegué hasta aquí? Y la respuesta será simple. Repetiste el nuevo patrón hasta que reemplazó al antiguo. Ahora detente un instante y reflexiona. ¿Qué idea ya conociste, que podría transformar tu vida, pero abandonaste por falta de repetición? Tal vez fue un plan financiero, un hábito de salud, una práctica espiritual o una estrategia de negocios. Si hubieras repetido hasta hoy, ¿dónde estarías ahora? Esa es la diferencia entre quien cambia y quien permanece atrapado en el mismo ciclo. ¿Quieres que también cree un ejercicio práctico para este tema, donde el público pueda aplicar inmediatamente la repetición de una idea específica a lo largo de los próximos días, de forma simple, pero poderosa? Cuando llegas a los 60, es fácil creer que ya no hay tiempo para cambiar de vida. Esa idea pesa como una sentencia invisible. Ya es muy tarde, la juventud se quedó atrás, solo queda esperar el final. Es uno de los paradigmas más crueles, porque pone un límite donde en realidad no lo hay. El miedo a no tener fuerzas, el miedo a equivocarte después de tanto tiempo, el miedo a no poder seguirle el ritmo a los cambios del mundo, todo te paraliza. Pero la verdad es que la edad en sí misma no tiene poder sobre lo que puedes o no lograr. Lo que realmente dicta tus resultados son las creencias que repites día tras día. He visto a personas de 60 años iniciar negocios que prosperaron más que los de jóvenes de 20. He visto hombres y mujeres que pasaron décadas creyendo que no tenían talento y de repente comenzaron a desarrollar habilidades artísticas, intelectuales y financieras, simplemente porque decidieron que nunca era tarde para aprender. La neurociencia ya comprobó que el cerebro humano mantiene su plasticidad hasta el final de la vida. Eso significa que puedes crear nuevas conexiones neuronales y aprender cualquier cosa a cualquier edad.
Así que la pregunta que debes hacerte no es ¿seré capaz?, sino ¿qué paradigmas sigo alimentando que me hacen creer que no puedo? Yo mismo enfrenté este tipo de pensamiento. Cuando cumplí 40 ya había alcanzado un éxito financiero que jamás imaginé. Tenía negocios en diferentes países y ganaba más de $1 millón al año. Pero dentro de mí seguía una voz diciendo, esto no puede durar, no te mereces tanto, en algún momento se acabará. Esa inseguridad era un reflejo directo de los paradigmas que cargaba desde la infancia. Crecí escuchando que el dinero era difícil de conseguir, que personas como yo no llegaban lejos, que el éxito era un privilegio de pocos. E incluso teniendo pruebas de que eso no era cierto, esos viejos programas aún intentaban derribarme. Pasé noches en vela, preocupado por perderlo todo. Fue solo cuando empecé a repetir conscientemente nuevas creencias sobre el merecimiento y la abundancia que logré silenciar esa voz interior. Ahora quiero que reflexiones. ¿Cuántas veces dejaste de intentar algo porque pensaste que era demasiado tarde? Tal vez desechaste la idea de aprender un nuevo idioma, de dominar la tecnología, de empezar un proyecto o incluso de cuidar mejor tu salud. Y lo curioso es que, al desistir, el tiempo siguió pasando igual. ¿Qué habrías logrado si hubieras comenzado antes? Esa es la trampa. El miedo a que sea tarde te paraliza, y al no actuar, el tiempo se siente perdido. Los paradigmas relacionados con la edad son reforzados por la sociedad. ¿Cuántas veces has escuchado frases como «perro viejo no aprende trucos nuevos» o «esa etapa ya pasó para ti»? Esas frases se repiten hasta convertirse en verdades aceptadas, pero son solo creencias colectivas que no tienen nada que ver con la realidad. La prueba está en los miles de ejemplos de personas que lograron grandes cosas después de los 60. La escritora Laura Ingalls Wilder publicó su primer libro a los 65 años. El coronel Sanders fundó el KFC a los 62. Estas historias no son milagros, sino evidencias de que la edad no es una barrera, siempre y cuando no permitas que el paradigma de la limitación dicte tu vida. La gran pregunta no es si aún hay tiempo, sino si vas a usar el tiempo que tienes para repetir las mismas viejas creencias o para crear nuevos patrones. Imagina despertar cada día y repetirte, a mis 60 años, aún tengo energía, inteligencia y creatividad para empezar de nuevo. Imagina escribir esa frase en un papel y leerla en voz alta cada mañana, hasta que tu mente la acepte como una nueva realidad. El simple acto de repetir una idea positiva, día tras día, tiene el poder de transformar completamente la forma en que te ves. Y seré honesto contigo, cuando decidí enfrentar mis propios miedos, me di cuenta de que lo que más dolía no era la dificultad, sino la conciencia de que me estaba saboteando por creer en algo que no era cierto. Fue doloroso ver cuánto me había limitado por culpa de los paradigmas, pero al mismo tiempo fue liberador. Descubrí que podía empezar de nuevo cuantas veces quisiera, a cualquier edad, y que cada repetición de un pensamiento nuevo era como un golpe de martillo rompiendo los muros invisibles que yo mismo había construido. Entonces te pregunto, ¿seguirás alimentando el miedo a que sea demasiado tarde o usarás la repetición para crear una nueva visión de ti mismo? Porque al final la edad nunca fue el problema. Lo que realmente importa es lo que eliges repetir cada día en tu mente. Eso define si tu vida seguirá igual o si, incluso después de los 60, experimentarás una transformación que muchos creen imposible. La mayoría de las personas cree que la única forma de ganar dinero es a través de un salario. Trabajan duro, esperan el final del mes y reciben lo que, muchas veces, apenas cubre sus gastos. Ese es un paradigma tan fuerte que mantiene a millones de personas en una especie de carrera de ratas. Levantarse temprano, trabajar largas jornadas, pagar cuentas y empezar de nuevo. El problema no es el trabajo en sí, sino la creencia de que solo existe una fuente de ingresos. Y ahí está el gran secreto de los ricos. Nunca dependen de una sola entrada de dinero. Construyen múltiples fuentes de ingresos y repiten este proceso hasta que se convierte en algo natural en sus vidas.
Recuerdo cuando descubrí esto. Creía que, si tenía un buen empleo, estaría seguro. Pero lo que realmente me trajo libertad fue darme cuenta de que no necesitaba depender de un solo flujo de dinero. Cuando empecé mi primer negocio de limpieza, en poco tiempo, ganaba más de $100,000 al año, algo que parecía imposible para alguien sin educación formal ni experiencia. Eso me demostró que era posible crear resultados extraordinarios de maneras que nunca antes había considerado. Después, fui creando otras fuentes, en diferentes áreas, hasta que, en cierto momento, literalmente ganaba dinero mientras dormía. Recuerdo claramente la primera vez que me di cuenta. Desperté, miré mi cuenta y había recibido dinero sin necesidad de trabajar físicamente. Fue como abrir la puerta a un mundo completamente nuevo. Lo que quiero que entiendas es que este proceso no está limitado a unas pocas personas privilegiadas. Cualquiera puede aplicarlo, tú incluido. Piensa conmigo, ¿cuántas habilidades has desarrollado a lo largo de la vida? ¿Cuántas experiencias únicas has acumulado en 60 años o más? Todas esas cosas pueden convertirse en fuentes de ingresos. Pero mientras creas que solo existe el intercambio directo de tiempo por dinero, seguirás atrapado en el mismo ciclo. Muchos tienen miedo de arriesgarse porque piensan, ¿y si no funciona? Pero te pregunto, ¿y si funciona? ¿Qué cambiaría en tu vida si, además de tu salario, tuvieras 2, 3, 5 formas diferentes de recibir dinero? Imagina tener un pequeño ingreso extra haciendo algo que te gusta, otro de una inversión, otro de un negocio paralelo. No tiene que ser algo grandioso al principio. El secreto es repetir el proceso, empezar poco a poco, dejarlo crecer, y cuando menos te lo esperes, tendrás múltiples fuentes funcionando al mismo tiempo. ¿Te has dado cuenta de que, durante una crisis económica, muchos que dependen de un solo empleo sufren inmediatamente, mientras que aquellos que tienen varias fuentes de ingresos logran mantenerse y hasta crecer en medio de las dificultades? Esto no ocurre por casualidad. Es el resultado de una mentalidad entrenada en la repetición de la abundancia, no de la escasez. Un ejemplo que ilustra esto es el del coronel Sanders, el fundador del KFC. A los 62 años, después de que le redujeran su pensión, pudo haber aceptado la idea de que era demasiado tarde. Pero en lugar de eso, repitió una receta de pollo que ya formaba parte de su vida y comenzó a presentársela a empresarios. Lo rechazaron más de 1000 veces, pero insistió hasta que alguien creyó en él. Hoy su marca está en casi todos los rincones del mundo. No solo creó un restaurante, creó una fuente de ingresos que se multiplicó. Esa es la esencia de la mentalidad de los ricos: transformar algo simple en algo repetible, escalable y multiplicar las posibilidades. El punto central es que los ricos no son especiales o diferentes en esencia, simplemente aplican un principio que la mayoría ignora: crear, repetir y multiplicar. La repetición no solo está en cambiar paradigmas, sino también en repetir estrategias hasta que funcionen. Si un negocio no funcionó la primera vez, no significa que la idea era mala, sino que era necesario ajustarla y repetir. Ese es el patrón que crea resultados. Ahora piensa cómo esto se puede aplicar a tu vida. Tal vez te apasiona cocinar, enseñar, arreglar cosas, escribir, cuidar plantas. Cualquier habilidad puede convertirse en una fuente de ingresos si tienes la mentalidad de buscar caminos. Y si crees que no tienes ninguna habilidad, recuerda, tienes experiencia de vida, y eso en sí mismo puede ser valioso para otras personas. Entonces te pregunto, ¿seguirás confiando toda tu seguridad financiera en un solo salario? ¿O abrirás los ojos a la posibilidad de crear múltiples fuentes que pueden transformar completamente tu vida? La respuesta a esta pregunta puede ser la diferencia entre vivir el resto de tus días contando monedas o disfrutando de la libertad de elegir qué hacer, cuándo y con quién. Y esa elección no depende de tu edad, solo de una decisión: empezar ahora y repetir hasta que se convierta en parte de ti. Si hay una sola cosa que debes recordar de todo lo que te he dicho, es que nada en tu vida cambiará realmente si tu paradigma permanece igual. El esfuerzo, la edad, la inteligencia. Nada tiene más fuerza que los programas mentales que repites todos los días.
Y ahí está la clave. La repetición consciente de nuevas ideas tiene el poder de sustituir cualquier patrón antiguo y abrir espacio para una vida completamente diferente. Ahora, si esto te ha hecho sentido, no te quedes aquí. El próximo vídeo que aparece en pantalla te llevará aún más profundo en este proceso. Es como subir un escalón más en la escalera de la sabiduría, un paso que puede hacerte un 1% mejor de lo que eres ahora. Te agradezco por estar conmigo hasta aquí y quiero que sepas que te espero en el próximo vídeo.